Hola chicos, chicas, opositores, opositoras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a tu canal, El Rincón del TKE. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo vuelvo por aquí para traeros un nuevo vídeo en el cual podréis aprender un poquito más y así, por supuesto, conseguir esa oposición tan ansiada. Recordaros que tenemos clases clases a 15 euros la hora, simulacros de examen y todo lo que necesites personalizado para ti, además de un nuevo curso que ya presentamos anteriormente, en el cual tendrás todos los conceptos para probar esas pruebas libres u oposición. Solamente tienes que enviarnos, si nos necesitas, por supuesto, al el rincón del tke2@gmail.com o al número que sale en la descripción al 624-223-379. Sin más dilaciones, vamos a empezar hoy con 50 preguntas de un simulacro de examen que es muy importante, en el cual está sacado de MAP, de temario oficial, de preguntas que ya han caído en otros exámenes, y aclararemos todas estas dudas sobre algunas cositas que, bueno, que os traen un poquito de cabeza y que, aunque no veamos el simulacro entero, vamos a tocar un poquito algunas dudas sobre, pues, sistemas, tema músculos y tema, un poquito, este simulacro tiene estas 50 preguntas, tienen un poquito de todo. Entonces, bueno, vamos a ir a ello y vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos solucionándolo. De todas maneras, iré rápido si veo que las preguntas son más sencillas y me pararé un poquito en las que creamos que son un poquito más densas. Por otro lado, también antes de comenzar, deciros que me habéis dicho muchos, ¿vale? Y esto quiero que me lo dejéis en los comentarios qué os parece sobre el tema de hacer una videollamada grupal para responder dudas. No he pensado mucho sobre esto, ni lo había tenido en mente, pero creo que sería una buena opción. O sea, sinceramente creo que es una buena opción como para quedar todos a una hora y decir cada uno con sus dudas y yo personalmente voy respondiéndolas. Pero eh, quiero saber qué opináis o qué pensáis sobre esto. Entonces, bueno, chicos, vamos a empezar con el simulacro. Estas 50 preguntas de examen. Me pongo como siempre por aquí arriba y vamos a empezar por la pregunta número 50. ¿Qué tramo vertebral aproximadamente es del esófago? El del esófago, es decir, ¿qué vértebras pasan a nivel perpendicular por el esófago? Pues sería la C, desde la vértebra C6 a la D11. ¿Vale? Pregunta número 51. ¿Qué mide en condiciones normales las asas intestinales, es decir, el intestino delgado, en un adulto, es decir, en metros? Esto seguro que lo habéis tocado cuando habéis hecho el grado. En las que tenéis las pruebas libres, supongo que estaréis estudiándolo. Esto hay cositas que pues obviamente no tienen tanto que entender, sino que hay que sabérselas y ya. Por eso siempre os recomiendo que hagáis, siempre que veáis una clase mía, tengáis una hojita en blanco al lado para hacer un borrador y así poder apuntar todas las dudas o todas esas respuestas que no tenéis, que no sabíais. En este caso sería la C, de 6 a 7 metros. Parece mentira, ¿verdad? Pero sí, el intestino delgado tiene entre 6 y 7 metros. 52. ¿Qué músculo forma el esfínter esofágico superior? El músculo iodegeofaríngeo. B, el músculo tricoideo. C, el músculo cricofaríngeo. O D, ninguno de los anteriores. En este caso, chicos, sería la número C, el músculo cricofaríngeo, ¿vale? 53. Esta pregunta ya la hicimos cuando vimos el sistema digestivo en su completo. Tenéis un vídeo más abajito. Y en este caso sería cuál es el conducto de la salida de la saliva a la boca de las glándulas parótidas. Pues todos sabemos que es la A, el conducto de Stenning.
Si queréis que repasemos un poquito de anatomía y sobre glándulas, posiciones de órganos, posiciones de todo lo que tiene que ver con glándulas, em, sobre el sistema un poquito endocrino, también me lo podéis dejar en comentarios porque es una clase muy bonita además, en la cual también tengo preparada, pero para más adelante. Entonces quiero saber si darle más relevancia a eso o no. Así que os leo, ¿vale? 54. ¿Cuál de estos es un instrumento utilizado para valorar socialmente a un anciano? A. La escala de Tinetti. B. Escala de Oars. C. La escala, el índice de Lawton. O D. El índice de Katz. En este caso sería la escala de Oars, ¿vale? 55. ¿Cuántos ítems posee la escala social de Gijón? En este caso sería la C, que serían 5. 56. ¿Qué herramientas nos sirven como escalas de valoración social del mayor para la valoración geriátrica integral? 56. A. Social de Gijón. B. Escala de Oars. C. Escala de Zung. O son ciertas la A y la B. Pues chicos, en este caso sería la D, porque en las dos escalas podemos hacer una evaluación del anciano, de la persona mayor, sobre el mayor. 57. ¿Cuánto tiempo el anciano debe hidratarse las uñas y cutículas para mantenerlas blandas y evitar que se rompan? Como ya sabéis, las personas mayores suelen tener pues falta de bastantes vitaminas, entonces es importante hacerlo cada día, por lo que sería la número A. Es un poquito de sentido común algunas preguntas, como ya veis, aunque muchas veces nos podemos confundir porque, bueno, al final es tanto temario que puedo entender que os podéis confundir, pero en este caso serían cada día las uñas. 58. ¿Qué es incorrecto de la sujeción terapéutica? Es decir, incorrecto, rodeamos el incorrecto, que es como dijera que aquí habría un no, ¿vale? ¿Cuál sería incorrecto? Vale, la cabeza del paciente debe estar ligeramente levantada. Esta sería verdad, ¿vale? Por lo tanto, esta no sería. C. Debe comprobarse periódicamente las sujeciones. Importantísimo revisar periódicamente las sujeciones a una contención a un paciente. ¿Por qué? Porque esa persona puede tener bajo nivel de conciencia, por ejemplo, y puede hacer presión y poder hacerse, por ejemplo, en las manos edemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, chicos. Hay que mirarlo periódicamente. Y la D, las muñecas deben de sujetarse a la tira de segurfín o traverso de la cama. Eso es real, por lo tanto nos quedaría la B, es decir, la sujeción no tiene por qué permitir la administración mediante perfusión endovenosa para el antebrazo, ya que existen otras vías posibles. Pues eso es incorrecto porque debe haber siempre un espacio para que la enfermera pueda hacer sus funciones con ese paciente. Pasamos a la número 59. ¿Qué tipo de medicación requieren los pacientes violentos aún estando sujetos? Sería la B, medicación antipsicótica por vía intramuscular. Suelen ser en casos un poquito extremos. Normalmente en el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, se suele administrar poquito a poco aloperidol. Las contenciones siempre se pautan para el final de los finales, es decir, que ya no haya manera. Habría que decírselo en facultativo para que las pauten y luego ya la enfermera nos lo diga a nosotros, vemos nosotros que están pautadas y luego ya procedemos a poner esas sujeciones que ya que sean blandas o unas sujeciones normales, dependiendo del caso, claro. Por ejemplo, yo que trabajo en urgencias, sí es verdad que tenemos una sala de contención en la cual tenemos una cama provista de un montón de enganches y en la cual pues para situaciones un poco difíciles
¿vale? Pacientes que están pues en brotes o pacientes que tienen problemas a nivel cognitivo y sobre todo violentos. Claro, suelen venir escoltados por la policía o por los guardias de seguridad del mismo centro. 60. ¿Cada cuánto tiempo el paciente violento se le debe ir eliminando las restricciones si ya está bajo control? ¿Qué pensáis aquí? Sería la A intervalos de cada 5 minutos. Como ya sabéis, hay que esperar siempre a que cuando una persona está contenida, un paciente, siempre tiene que venir el facultativo a hablar con él, como ya os he dicho antes. Eso es lo primero, ¿vale? 61. Antes de quitarse todas las restricciones a un paciente que se ha sometido a sujeción terapéutica, al menos debe quedarle. Pues en este caso, yo antes de nada os adelanto que el facultativo tiene, hay varias opciones y a veces te dicen que lo haga en modo cruzado. Tú le preguntas al paciente cuál es su mano dominante y justo en las contrarias, es decir, las manos y el pie contrario, se les quitan. Entonces van progresivamente hasta que ya pueden pasar a estar en una cama con otros pacientes, por ejemplo, en urgencias, en otros pacientes sin dar ningún problema, cuando ya está controlada la situación. En este caso serían la B2. Por ejemplo, si la mano dominante es la derecha, se le quitaría la izquierda y el pie derecho, en cruzadas, pruebas cruzadas. Perdón, sujeciones cruzadas. 62. ¿Qué causa de la ansiedad se relaciona con las fases de duelo de la doctora Kubler-Ross? Sería la B, las reacciones adaptativas como consecuencia de la aparición de cambios inevitables. 63. ¿Qué es falso de la depresión como síntoma? 63. Vale. ¿Qué es falso? Vamos a ir viendo. A. Aparece como respuesta adaptativa ante una pérdida. Falso. Perdón, verdadero. B. Es un cuadro de tristeza e inhibición. Eso es verdadero también. D. No es una enfermedad propiamente y no requiere medicación, salvo que sea muy intensa. Falso también. Perdón, verdadero también. Y por último sería, no es un caso necesario para adaptarse a la pérdida. No es un paso necesario para adaptarse a la pérdida. Esto es falso, porque sí que lo es. 64. Vamos a ver el 64. ¿Qué nivel de sedación presenta un paciente con una respuesta rápida de estímulos dolorosos, presión clavelar según la escala de Ramsay? Sería la C. Nivel de sedación 4. ¿Vale? 65. Para poder elaborar un diagnóstico definitivo de un paciente intoxicado, se debe reclamar la máxima información posible, ¿vale? Recabar. Se intentará conseguir nombre del producto y calidad del producto ingerido, 100%. B. Vía de administración por el que se ha procedido la ingesta y posibles mezclas. B. Suelen ser normalmente, yo trabajo en urgencias y suele ser por las intoxicaciones en general suelen ser por bionzepaminas. em, Estilo de azepam, tal, pero ahora se está poniendo muy de moda ingerir paracetamol. ¿Qué pasa con el paracetamol? Que el hígado es muy peligroso en altas dosis y probablemente tengan que hacer un trasplante a la larga porque depende de cómo el cuerpo lo asimile, pero hace que el hígado se vaya un poco a... se destroce totalmente, ¿vale? Entonces tendría que estar valorado por digestivo, es un poco jaleo. 66. Entonces hemos dicho que la 65 sería la D. Todas son correctas. 66. ¿Qué color tendrán las heces de sospecha de sangrado del tracto inferior gastrointestinal? D. Esto lo hemos dicho muchas veces. Rojas. Negras, ¿cómo serían? Serían las melenas, que serían del tracto superior gastrointestinal, es decir, de la parte del estómago o incluso esófago, ¿vale? O incluso boca, ¿vale? 67. Si no es
enviado rápidamente al laboratorio, el esputo, ¿vale? Ya sabéis aquí, tipos de muestras biológicas, ¿os acordáis? Recogido en envase estéril con cierre de rosca, debe conservarse a temperatura de siempre que habíamos dicho, de 1 a 4. Por lo tanto, en esta solución nos da 4 grados. Vale. 68. ¿Qué circunstancia patológica o tipo de esputo es aquel que presenta un aspecto blanquecino y es muy adherente con predominio del moco? Bueno, pues siempre que vemos un moco así, siempre va a ser mucoso, ¿vale? Se puede confundir con el purulento, sí. 69. El calor húmedo a nivel terapéutico se usa mediante en todos los casos anteriores mencionados: inmersión, baños calientes, fomentos, compresas calientes, etcétera, etcétera. 70. ¿En qué circunstancia hay que tomar medidas especiales de precaución cuando se aplica calor o frío localmente? Localmente, pues sería de cuando se aplican todos los casos anteriores, es decir, en todos los casos. Estas son facilitas. 71. ¿En qué patologías está indicada la termoterapia, calor y frío? D. En agudos recurrentes de etiología necroplásica, es decir, de calor superficial. ¿Vale? Porque ni en pacientes con marcapasos, ni en riesgos de sangrado, porque al final puede hacer de vasodilatador o vasoconstrictor, el calor o el frío, nada. Tiene que ser en agudos recurrentes de etiología neoplásica, ¿vale? En este caso, de esta pregunta. Luego hay más. 72. ¿En qué circunstancia de estas puede estar contraindicada la termoterapia? En este caso sería la B, en la menstruación con dismenorrea. ¿Vale? 73. ¿Qué tipo de baños son los recomendados en hemorroides, congestiones pélvicas, estreñimiento crónico, insomnio durante 5-10 segundos varias veces? Sería la B, baños de asiento, ¿vale? Los baños de asiento seguro que lo habéis escuchado muchas veces, que es para este tipo de cositas. También lo he escuchado yo alguna vez en, en pacientes que tienen algún tipo de infección urinaria, ¿vale? Que se lo han recomendado los facultativos. 74. ¿Qué tiempo de aplicación debe emplearse con congestiones de la cabeza y cansancio de pies si se da crioterapia? Sería la D, de 30 a 60 segundos. Hay que saberse esto. 75. La categoría 2 de recomendación de la CDC, Centers for Disease Control and Prevention, para la higiene de manos del personal sanitario, dice 75 sería la B, sugerido para la puesta en práctica y apoyado por estudio clínico o epidemiológicos sugestivos a un análisis teórico razonable. Hay preguntas, como veis, que es sabérselo de memoria, ¿vale? 76. ¿Qué práctica se considera una alternativa al lavado de manos con agua y jabón no antimicrobianos? A sería el uso de toallitas impregnadas con una solución antimicrobiana. Sería la única opción en la que sustituiría al lavado de manos. 77. ¿Por qué no debe de emplearse para el lavado de manos el agua caliente? Pues sería la número C, para disminuir el riesgo de padecer dermatitis por uso continuado. Como ya sabéis, los sanitarios estamos expuestos todo el rato a ese tipo de sequedad porque estamos constantemente lavándonos las manos. Entonces tiene que haber hay un protocolo sobre ello. 78. Según criterios de la OMS, antes de tocar al paciente, ¿qué habría que hacer? Lavarse las manos cuando se acerque a él. ¿Vale? 79. Para la OMS es imprescindible una adecuada higiene de manos en la actividad sanitaria después del riesgo
de exposición a líquidos corporales para, sería la D, ¿vale? Proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente y proteger al sanitario. Siempre proteger al paciente y al sanitario. Nunca uno, nunca otro. Siempre a los dos. Importante, perdonad chicos que estoy un poco acatarrada. 80. ¿Qué servicios es el razonable de la vigilancia, prevención y control de la infección relacionada con la asistencia sanitaria, de la vigilancia, prevención y control de los MMR o de especial vigilancia epidemiológica en los hospitales? Sería la D, Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. 81. ¿Qué material de estos no puede esterilizarse en autoclave? Pues a ver, vamos a ver. La B, bateas metálicas, sí se pueden. Todo lo que sea metálico se puede esterilizar. Ropita se puede esterilizar. Y envases de medios de cultivo, por supuesto que sí, porque suelen, aunque ahora ya hay en los laboratorios envases reciclables y de un solo uso, pero normalmente se pueden. Entonces sería la B, guantes de goma, que suelen ser siempre como desechables. Muy bien. 82. ¿Qué tiempo debe transcurrir en una estufa propinel para conseguir la esterilización a una temperatura de 140 grados? Sería de 4 horitas. Estufa propinel, 4 horitas. 83. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa? Con respecto aquí a las radiaciones ionizantes tipo gamma, rodeamos lo que es falso para que no nos confundamos en el examen tipo test. Y vamos a ver la B, no conlleva riesgo sobre los operarios encargados en su manejo. Sería la B. Chicos, vamos a hacer, me gustaría preguntaros una cosa también, y es si queréis truquitos para aprobar tipo test. Creo que os vendría muy bien hacer un vídeo sobre eso. 84. ¿Qué productos químicos de los que se nombra se emplean frecuentemente en los hospitales como medio de esterilización? Sería la B, óxido de etileno, aunque cada vez menos usado, ¿eh? 85. ¿Qué humedad debe hacer dentro de la cámara cuando se quiere esterilizar un material con óxido de etileno? Sería la C, a 50%. 86. El documento electrónico será soporte de todas las respuestas son correctas. 87. La prevención de servicios del certificado no está sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia. No podrán establecerse restricciones para los servicios de certificación que procedan de... ¿Dónde creéis? Sería de B, otro Estado, miembro del Espacio Económico Europeo. 88. La prestación al público de servicios de certificación por las administraciones públicas, sus organismos públicos o las entidades dependientes o vinculadas a las mismas se realizará con arreglo a los principios de C. Objetividad, transparencia y no discriminación. 89. ¿Cuál de los siguientes conceptos no contribuye un elemento del proceso de la comunicación? Esto lo habéis visto segurísimo en mucho, incluso en el instituto. Sería de retroalimentación. Todos los demás sí son conceptos sobre el proceso de comunicación. Y nos quedan las últimas 10 preguntas, chicos. Venga, que ya no nos queda nada. 90. La persona que elige las señales que necesitan para transmitir y codificar el mensaje se conoce como el emisor. 91. Según la relación emisor menos receptor, la comunicación se debe clasificar en B, comunicación horizontal y participativa. 92. Según el código utilizado, la comunicación se puede clasificar en D, continuación lingüística y no lingüística. Perdón, comunicación horizontal y participativa, perdonadme. 93. La percepción es... ¿Qué es la percepción? Esto estoy segura de que lo sacaríais vosotros por vuestra propia, incluso aunque no lo hubierais estudiado, pero os lo voy a decir antes de que lo sepáis. Sería la B, la D,
La D, perdón, el, el proceso mediante el cual las personas interpretan y organizan la información con la finalidad de darle significado y comprensión a su mundo. 94. Los pilares fundamentales en los que se sustenta una relación interpersonal son A. Sinceridad, confianza y respeto. 95. Respecto a la educación para la salud, señala la afirmación correcta. Sería en este caso la A. Es tarea exclusiva de las instituciones sanitarias. ¿Vale? 96. ¿Qué técnica de las siguientes debe emplearse en educación sanitaria cuando va dirigida la acción a un solo individuo? C. Entrevista. Uno a uno. 97. En el contexto de las intervenciones en educación sanitaria, las acciones dirigidas a informar y motivar a los ciudadanos para que abandonen los comportamientos nocivos para la salud son A. Prevención primaria para evitar. 98. En el contexto de las intervenciones en educación sanitaria, las acciones dirigidas a conseguir que los ciudadanos se sometan a exámenes sistemáticos de salud para la detección precoz de diferentes enfermedades, ¿no? Sería la B, prevención secundaria. 99. Señala la afirmación correcta en relación con las camas hospitalarias, es decir, todas son correctas y hay una que es correcta. A. Deben ser cómodas y seguras. Para ello deben estar sujetas al suelo con tornillos para inmovilizarlas y los colchones deben ser blandos. Pues esta sabéis, por supuesto que no. Obviamente que no que al suelo con tornillos no, porque hay que hacer movilizaciones a más pacientes y es imposible. B. Nunca tendrán ruedas para evitar posibles caídas. Falso también porque tenemos que los celadores se encargan de llevar a estos pacientes a otras salas, a otros servicios. C. Tendrán ruedas metálicas para evitar el ruido al trasladarla. Esto obviamente es falso también porque son de goma, son de plástico de goma. Y tendrán ruedas que deben ser de goma, exactamente, para que protejan de la humedad, aíslen de posibles fugas eléctricas, por supuesto, importantísimo porque van conectadas a la pared y no hagan ruido en el traslado. Exacto. Sí, bueno, seguro que estáis pensando que muchas igualmente hacen ruido. Pero bueno, ya sabéis cómo está la sanidad pública en este país. Que son camas desde hace 1000 años. Y por último, chicos, la ubicación adecuada para una cama hospitalaria sería la D. Por supuesto, debe ser accesible desde los laterales y los pies de la cama y nunca estará bajo una ventana o muy cerca de la puerta. Aunque en la práctica muchas veces no se cumpla, pero así es como tenéis que saberlo para vuestro examen. Ay, Dios mío. Muy bien, chicos, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo sobre estas preguntas de simulacro, que la verdad es que han sido muy interesantes, un poquito de repaso, un poquito de, pues lo que necesitábamos para poder seguir avanzando. Entonces nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Por supuesto, déjame un like que nos ayudaría mucho para seguir avanzando, a hacer crecer el canal, esta comunidad tan bonita que estamos formando. Y nada, un besito muy fuerte y hasta el próximo vídeo, chicos. Adiós.